Hola, muy buenos días. Hoy es día 11 de junio, son las 10:30 de la mañana. Vamos a hacer la lectura de Juan, capítulo 11. Vamos con Juan y ya terminamos. Juan, hace frío hoy, pero no hace tanto frío. Y vi el pronóstico de acá 10 días y va a estar bastante soportable la vida. Bueno, el clima en realidad. Así que bueno, nosotros seguimos con nuestra lectura. Juan 11 dice, ahora bien, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, era de Betania, la aldea de María y su hermana Marta. Esta María fue la que derramó aceite perfumado sobre el Señor y le secó los pies con su cabello. El que estaba enfermo era su hermano Lázaro. O sea, acá está muy bueno esto porque hay una pregunta de los lectores de que si era María Magdalena la que le puso aceite en la cabeza de Cristo Jesús, que derramó todo el aceite que hizo que los apóstoles se pongan celosos, y no, era María, la hermana de Marta, y la hermana de Lázaro la que le puso el aceite. Como ella se da cuenta quién era Cristo, ¿no? Por prestarle atención a cómo él hablaba, a los milagros, a toda su presencia, cómo lo identificó rápidamente. Esta María fue la que derramó aceite perfumado sobre el Señor y le secó los pies con su cabello. El que estaba enfermo era su hermano Lázaro. Así que sus hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, mira, tu querido amigo está enfermo. Pero cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no tiene como finalidad la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado mediante ella. Mira lo que dijo. Y sin embargo, sí, murió el hermano. Imagínate la desesperación en la que entraron Marta y María, ¿no? Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego les dijo a los discípulos, vámonos otra vez a Judea. Pero los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco los de Judea querían apedrearte. ¿Y piensas ir allí de nuevo? Jesús les contestó, el día tiene 12 horas de luz, ¿no es así? ¿Quién camina a la luz del día no tropieza con nada porque ve la luz de este mundo? Pero quien camina de noche tropieza porque la luz no está en él. No se está refiriendo al día y a la noche precisamente. Después de decir esto, añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy para allá a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, estaba durmiendo, se pondrá bien. En realidad Jesús quería decir que Lázaro estaba muerto, pero ellos creían que se refería a que estaba dormido descansando. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Con qué paz se tomaba Jesús el descanso físico y mental de Lázaro, ¿no? Esto me transmite a cuando muere un ser querido nuestro, que nosotros sabemos y creemos en la resurrección, también que nos los tomamos con esa tranquilidad de saber que se va a despertar. Obvio que duele y duele muchísimo. Y duele mientras esté dormido y hasta que Jesús lo resucite. Pero estamos tranquilos porque sabemos que es un merecido descanso. Porque sabemos que la persona no da más y porque necesita descansar física y mentalmente. Nosotros mismos cuántas veces nos sentimos agotados mentalmente y físicamente también. Y hasta a veces por ahí quizás pequemos deseando morirnos, ¿no? Porque de verdad no damos más con todas las cosas que pasan. Pero bueno, le pedimos fuerza a Jehová y Jehová nos da la fuerza que es más allá de lo normal y nos da la paz que necesitamos para poder aguantar y que poder ser testigos de lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? En todos los lugares. Uno por uno los países, como vamos viendo cómo se va removiendo la gente que es corrupta, que está haciendo las cosas mal y vamos viendo la justicia o la mano de Dios. 15. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que ustedes crean. Vayamos a donde está Él. Por eso Tomás, a quien llamaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos, vayamos nosotros también y muramos con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania está cerca de Jerusalén a unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían venido a ver a Marta y a María para consolarlas por lo de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en la casa. Marta entonces le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Se lo habrá dicho desconsolada. Pero incluso ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano se levantará. Marta le respondió, yo sé que se levantará la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que demuestre fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. Y nadie que esté vivo y demuestre fe en mí morirá jamás. ¿Crees tú esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Nosotros también creemos, tenemos mucha fe en Jesús,
Pero pasa que nuestros seres queridos se siguen enfermando, nosotros nos estamos enfermando también y estamos muriendo y estamos viendo cómo van muriendo hermanos muy cercanos nuestros. Y eso nos duele mucho, pero mucho, mucho. Y Jesús está ahora con nosotros y Jesús estaba ahí con ellos. Y el dolor que ellos sentían no es que ellos no disminuyó, no fue algo que se pudo evitar. Esto puede ser que siempre vamos a tener este sentimiento de dolor y que en realidad aún viviendo en el paraíso van a haber cosas que nos van a trozar el corazón o nos van a hacer sentir mal. Creo yo que sí, porque como en el nuevo mundo, ¿no? En el nuevo mundo que la gente espera o que los cristianos verdaderos esperan, igual Jehová va a seguir juzgando, porque Isaías dice, ¿no? En el libro de Isaías, el profeta Isaías dijo que el mismo día que peque van a morir, o sea, no nos va a dar más oportunidad como nos está dando o como estuvo dando hasta ahora. Una vez que ya tenemos suficiente conocimiento y ya nos consideramos muy cerca de Dios, prácticamente ungidos podemos decir, y tenemos ese desliz o esa debilidad en cuanto a algunas cosas que se supone que ya debemos controlar, pero no podemos o no queremos hacerlo, no pasa nada, total, Jehová es muy bueno, eso ya no tiene vuelta atrás. Entonces, cuando uno ya tiene plena conciencia de lo que va haciendo, y Jehová nos la va dando a través de su Espíritu Santo, de la lectura diaria, todas las ayudas que nos dan para que despertemos, para que nos demos cuenta en qué lugar de la historia de la humanidad estamos, y no agarramos una y hacemos las cosas bien como corresponden, respetándonos entre nosotros. Cuando Jehová traiga castigo sobre nosotros mismos, no nos estemos lamentando, porque sí va a suceder. Y sufrimos consecuencias de cosas que hicimos en el pasado, o vamos a seguir sufriendo, va a seguir habiendo dolor, aunque Apocalipsis 21, 3 y 4 dice que no habrá más lágrimas de dolor, porque la muerte ya no será más. Puede ser que ese texto nos vaya a aplicar después del milenio, después que Satanás esté ya completamente destruido, quieto, domado, podemos decir, quizás. Así que vamos a ir viendo parte por parte qué nos aplica y qué no cada día con la lectura que cada uno de nosotros podamos seguir haciendo, más allá de este audio o de esta lectura de Juan 11. Por eso la capacidad de pensar y por eso la practicidad o la herramienta más hermosa que podemos llegar a tener en nuestras manos, todos en nuestra cabeza, es esa comunicación con Jehová, como para que nos dé la fuerza para no hacer lo que está mal, para poder disfrutar la vida bien y para darnos cuenta que sí, que no, en cuanto a nuestras decisiones diarias, sin dejarnos influir por gente que quiere manejarnos en grupo o individualmente o a nivel familia también puede llegar a ser que una persona quiera mandar sobre todos y quiera tener la última palabra en cuanto a algunas cosas, ¿no? Como para poder divide y triunfará, dice el dicho, ¿no? Y puede ser que sí siga sucediendo cosas que no corresponden, pero Jehová va a ser el que va a hacer justicia definitiva. Entonces, quizás que amemos mucho a una persona que no cambia su conducta y se porta mal realmente, o delante nuestro finge una cosa y detrás es otra cosa distinta, si es una persona con una doble personalidad, o está transformando delante nuestro y después una porquería entre su familia o hacia alguna persona que trata con desprecio constantemente, o nosotros no sabemos todo, que sabe todo de Jehová, y hay cosas que mejor nosotros, que mi viejo decía esto siempre, ¿no? Mejor no saber algunas cosas, entonces nunca vamos a llegar a la altura de Jehová. Entonces nunca vamos a poder entender todo, pero sí podemos usar un poco el discernimiento como para darnos cuenta de que aunque Jesús sí está y Jehová está, las cosas nos siguen doliendo ahora y durante los 1000 años. Y probablemente que después de los 1000 años, después de la prueba final, también no va a ser la vida siempre felicidad. Dios es Dios, el que lo puede todo, el que lo hizo todo. Y entonces Dios, aunque es Dios, también tiene mucha gente que le da vergüenza, mucha gente que lo pone triste, mucha gente que le cambia el ánimo, que hace que mismo contra lo que él dijo que va a hacer de esta manera, él sienta ganas de destruirlo todo, como pasó en el monte Sinaí con Moisés. Hay muchas situaciones que van a escapar de lo que nosotros creemos que va a ser todo color de rosa y maravilloso. Seguimos con la lectura. Después de decir esto, se fue a llamar a su hermana María y le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama.
Tan pronto como que María oyó esto, se levantó y fue a verlo. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban consolando a María en la casa la vieron levantarse de repente y salir, la siguieron porque pensaba que se iba a llorar a la tumba. Viste, ahora deja de llorar en paz. Entonces María llegó a donde estaba Jesús y cuando lo vio cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorando a ella y también a los judíos que la acompañaban, se conmovió en lo más profundo de su ser y se sintió angustiado. Les preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. A Jesús le saltaron las lágrimas. Al verlo, ¡ay, qué lindo! Al verlo, los judíos se pusieron a decir: miren cuánto lo quería. Sí, es una muestra de cuánto uno ama a otra persona cuando uno llora delante de otra persona. Pero algunos de ellos decían: si este hombre pudo abrirle los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Jesús, después de conmoverse otra vez en su interior, fue a la tumba. En realidad era una cueva y había una piedra tapando la entrada. Jesús dijo: quiten la piedra. Pero Marta, la hermana del difunto, le dijo: Señor, ya debe oler mal, porque han pasado 4 días. Jesús le preguntó: ¿no te dije que si creías podrías ver la gloria de Dios? Todo esto que Marta y María pasaron, entonces tenía un propósito. Todo lo que nosotros pasamos también. Sí, así que por eso tratemos de controlarnos, de tener autocontrol, de pedírselo ya constantemente. Sí, hay veces que uno le dan ganas de, no sé, zamarrear a alguien, ¿no? O de, sí, yo miles de veces dije: si yo tengo un arma voy y le pego un tiro. Pero no, eso no es mostrar autocontrol, porque quizás de repente la vida da tantas vueltas y yo tengo un arma y esa persona esté delante mío. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a convertir en una asesina? Así que pensemos, ¿sí? El 41 dice: así que quitaron la piedra. Entonces Jesús levantó la mirada al cielo y dijo: Padre, te doy las gracias por haberme escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo por la multitud que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Y después de decir esto, gritó con fuerza: Lázaro, sal. El que había estado muerto salió. Tenía los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta con una tela. Jesús le dijo: ¿para qué estaban los cuerpos antes? Así, tanto que tenían miedo que se escapara el alma. Jesús le dijo: quítenle la venda y dejen que se vaya. Por eso, al ver lo que Jesús hizo, muchos de los judíos que habían venido a visitar a María pusieron su fe en él. Pero algunos se fueron y les contaron a los fariseos lo que Jesús había hecho. Así que los sacerdotes principales y los fariseos reunieron al Sanedrín y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchos milagros. Si dejamos que siga así, todos podrán mirar a una persona que estaba haciendo la cosa bien. Y entonces todos se complotaron contra él. Así la gente en todas partes, sépanlo. Si dejamos que siga así, todos pondrán su fe en él y los romanos vendrán y nos quitarán tanto nuestro lugar santo como nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden nada. No se dan cuenta de que les conviene que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación sea destruida, o sea, perder dinero, perder el negocio, ¿viste? Pero esto no lo dijo porque fuera idea suya, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Es decir, que un espíritu hizo que él dijera eso, que pensara eso. O un demonio. O pudo haber hablado con un demonio también, porque hay gente que habla con los demonios. Y no solo por la nación, sino también para reunir en un solo grupo a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así que desde ese día conspiraron para matarlo. Por eso Jesús dejó de andar en público entre los judíos y se fue a la región que está cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y mucha gente de la zona rural subió a Jerusalén antes de la Pascua para limpiarse ceremonialmente. Y se pusieron a buscar a Jesús. Se decían unos a otros en el templo: ¿ustedes qué creen? ¿Será que no va a venir a la fiesta? Pero los sacerdotes principales y los fariseos habían ordenado que si alguien se enteraba de dónde estaba Jesús, lo informara para que pudieran arrestarlo. Juan 12. 6 días antes de las Pascuas, Jesús llegó a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había levantado de entre los muertos, y allí le prepararon una cena. Marta le servía y Lázaro estaba entre los que cenaban con él. Entonces María tomó una libra de un aceite perfumado muy caro, de nardo puro, y los derramó sobre los pies de Jesús. Luego se los secó con su cabello, y la casa se llenó del aroma del aceite perfumado. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, que estaba a punto de traicionarlo, dijo:
¿por qué no se vendió este aceite perfumado por 300 denarios y se dio ese dinero a los pobres? En realidad, no lo dijo porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. Como tenía a su cargo la caja de dinero, robaba del dinero que se ponía en ella. Jesús entonces dijo, déjala tranquila, que cumpla con esta costumbre en vista del día de mi entierro, porque a los pobres siempre los tienen con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Mientras tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba en Betania y vinieron a verlo, pero no solo a él, sino también a Lázaro, a quien él había levantado de entre los muertos. Los sacerdotes principales ahora conspiraron para matar también a Lázaro, porque por él muchos judíos iban allí y empezaban a tener fe en Jesús. Al día siguiente, la gran multitud que había venido para la fiesta se enteró de que Jesús estaba llegando a Jerusalén, así que tomaron hojas de palmera y salieron a su encuentro. Y se pusieron a gritar, sálvate, rogamos, bendito el que viene en el nombre de Jehová, el Rey de Israel. Cuando Jesús encontró un burrito, se montó en él, así como está escrito, no temas, hija de Sión, mira, viene tu rey sentado en un burrito. Al principio, sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, recordaron estas cosas estaban escritas acerca de él y que esas eran las cosas que le habían hecho. Ahora bien, la multitud que había estado presente cuando Jesús le dijo a Lázaro que saliera de la tumba y lo levantó de entre los muertos, iba dando testimonio de lo que había ocurrido. Fue también por eso por lo que la multitud salió a su encuentro, porque oyeron que había hecho ese milagro. Así que los fariseos se dijeron unos a otros, ya ven que no estamos logrando nada. Miren cómo todo el mundo se ha ido detrás de él. Resulta que entre la gente que había venido a adorar a Dios en la fiesta, había unos griegos. Ellos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida y Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Pero Jesús les contestó, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De verdad les aseguro que si el grano de trigo no cae al suelo y muere, sigue siendo solo un grano, pero si muere, entonces da mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguien quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Ahora me siento angustiado. ¿Y qué podría decir? Padre, líbrame de esta difícil hora. Pero precisamente para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces del cielo salió una voz que dijo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Esto sirve un montón, ¿sabes para qué? Juan 12, 27 y 28, para que cuando nosotros estudiamos un montón, ¿no? Estudiamos un montón el libro, la verdad que ya vida eterna, el libro conocimiento, no sé, el libro vivir en el paraíso, el libro rojo. Bueno, el Apocalipsis. Estudiamos un montón de libros. Yo tengo acá enfrente de mí tengo una biblioteca con un montón de libros de todos los colores. Verde, naranja, blanco, azul, rojo, marrón, dorado, plateado. Bueno, de todos los colores, había así por haber. Hicimos tanto esfuerzo para bautizarnos sabiendo que es donde comienza realmente nuestra vida. ¿Sí? Las pruebas y donde podemos decir que es donde podemos tomarlo como así, ¿no? Como que es donde va a comenzar nuestros 1000 años. Entonces yo ya tengo desperdiciados más o menos unos 30 años de bautizada. Y puedo decir que hasta acá, ¿qué hice, no? ¿A cuántas personas ayudé a conocer la verdad, a tener fe en Jehová? Me puedo estar planteando todo esto porque la vida sigue naciendo nueva gente, sigue la familia, sigue muriendo la gente y sigue todo, ¿no? La vida normal, o sea, la escena del mundo va cambiando, hay un texto que dice. Entonces, en estos 30 años que yo ya hice de dedicación o de no dedicación o que probé 1000 cosas que nunca en mi vida me imaginé a las que yo iba a llegar a hacer, ¿no? Ni los soñé. Y es verdad, se te abren puertas de lo que vos ni siquiera tenés pensado jamás. Si yo solamente quería ser astronauta a los 6 años y luego a los 15 fantaseaba con ser psicóloga y nada más. Creo que después no de ninguna otra carrera. Nunca dije quiero ser locutora o quiero hacer radio o quiero ser, no sé, telemarketer. Y la vida me fue llevando a hacer todas esas cosas, ¿no? 1000 cursos de ventas que hice también. Y en todos esos lugares donde yo estuve,
di testimonio de que creo en Dios. Me la banqué cuando me hicieron cosas. Y exploté. No sé, una ventanilla de un hospital, una ventanilla de un banco. Pateé todo. Ni siquiera di un golpe sobre una mesa cuando mi padre falleció. Que es algo lógico que una persona tenga un descargo violento cuando se entera de la muerte de un ser querido. Sí, golpeé la mesa hace poco, pero por algo que me estaba indignando demasiado. Sí, me saqué, pero pequé contra Dios en algún momento. Yo sigo teniendo esa misma fe y sé que Jehová va a resolver todas las situaciones. Tengo confianza, sé que estoy para sufrir cosas como sufrió Jesús. Y me siento cansada y agotada porque no hay justicia, porque es demasiada la corrupción. Pero tengo fe en que todo esto va a cambiar. O sea, nos bautizamos y sabemos que empieza la batalla contra nosotros prácticamente. Pero nos bautizamos y pensamos que todo va a ser color de rosa y que vamos a ser el precursor. Todos pensamos lo mismo. Y que vamos a servir bien a Jehová y que probablemente algunos puedan servir en, no sé, Warwick, en el Tigre, en, no sé, se me ocurre, no sé, en Berlín, ¿no? Porque todos tenemos un conocimiento exacto de las escrituras. Y prácticamente ninguno dice cuando se bautiza, bueno, ahora voy a hacer un pacto con Jehová y me voy a hacer millonario y voy a querer manejar toda la tierra o voy a querer hacer tal cosa. Mientras que hay gente que es así y tiene una falsedad y se llega al bautismo para eso justamente, como para querer demostrar que se hace dueño de todo. Y hay que mostrarle un respeto que ni un padre nos exige como de Jehová tanto respeto y tanta devoción como una persona que tiene un puesto de autoridad. Entonces, esto me hace pensar todo esto, ¿no? Sé que porque amo a Dios y sé porque quiero apoyarlo en la cuestión de su soberanía, sé que Dios está viendo todo mi dolor, todas las injusticias y que yo puedo decidir cada día hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Amar a mi prójimo, odiarlo. O amarme a mí misma o no. O amar a Dios o no amarlo a Dios. Entonces, o cada día glorifico el nombre de Jehová o cada día me siento como más alejada de él. Sí, esto es personal. Cada uno se puede hacer su autoexamen. 29 dice, la multitud que estaba allí oyó eso y algunos se pusieron a decir que había tronado. Otros dijeron, le ha hablado un ángel. Jesús entonces dijo, esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora se está juzgando al mundo. Ahora el gobernante de este mundo será echado afuera. Pero yo, para mí decir algo, ay, amén, gloria a Dios. Pero yo, igual esto es algo como, usamos discernimiento. Satanás es un dios, es el dios de la maldad y es el hijo de Dios. Uno sabe dentro de su familia quién es un buen hijo y un mal hijo. Un hijo agradecido o un hijo desagradecido. Un hijo que quiere pisotearnos la cabeza o un hijo que nos quiere honrar. Así que realmente es como que a veces dudo como que Jehová vaya a matar a su hijo. ¿A cuántos de nosotros seres humanos que somos como, no sé, pizquitas de sal, ponele que seamos, no hormiguitas o saltamontes, como dijo, o gusanos, como le dijo a Job? Nos va perdonando todos los días cosas, que hay veces que uno hace cosas sabiendo que no tiene que hacerlas, y sin embargo Jehová nos va perdonando, así que nosotros tenemos una posición inferior a Satanás. Yo no sé si Jehová realmente algún día lo va a aplastar realmente. Y Jesús, que es el que pudiera tener, ¿no?, en su mano el poder como para eliminarlo, porque él cuando Jesús estuvo convertido en un ser humano se aprovechó mucho de él. Jesús, con todo lo tierno que es y con todo el amor que tiene, no sé, entre hermanos muchas veces nos peleamos y nos perdonamos, sin ni siquiera darnos una explicación de por qué actuamos así o dijimos eso. Así que esto es algo que va a ser para siempre así. Por eso tenemos que seguir educándonos todos los días, ¿sí? Y dejarnos en las manos de Jehová. Y cuando son injusticias contra nosotros, ponerlas en las manos de Jehová. El 32 dice, pero yo, cuando sea alzado de la tierra, atraeré a mí a todo tipo de personas. En realidad esto lo dijo para indicar de qué manera iba a morir. Entonces la multitud le contestó, sabemos por la ley que el Cristo existirá para siempre. ¿Cómo es que tú dices que el Hijo del Hombre tiene que ser alzado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Así que Jesús le dijo, la luz estará entre ustedes. Este texto que sabemos por la ley que el Cristo existirá para siempre, 34.
es porque se ganó la vida eterna. Como los ungidos, sí, que mueren fieles, que se ganan la vida eterna. Ya Jehová dirá si en espíritu en el cielo o con nosotros acá en la tierra. Dejemos que Él maneje las cosas, que es Dios. Bueno, ¿cómo es que tú dices que el Hijo del Hombre tiene que ser asado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Así que Jesús le dijo, la luz estará entre ustedes un poco más. Caminen mientras tengan la luz, para que la oscuridad no los venza. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, demuestren fe en la luz, para que lleguen a ser hijos de la luz. Después de decir estas cosas, Jesús se fue y se escondió de ellos. Aunque había hecho tantos milagros delante de ellos, no ponían su fe en él. Impresionante, ¿no? Porque estaba Jesús. Nosotros si lo vemos a Jesús, los que leemos la Biblia todos los días, los que tenemos fe, los que oramos, ¿qué vamos a decir? Si viene Jesús a nuestra casa, ¿nos vamos a esconder? ¿No le vamos a abrir la puerta? Golpean las manos y a Jesús. ¿Lo vamos a ignorar por completo? Nosotros también estamos delante de Jesús cuando una persona nos habla y tiene las mismas hermosas cualidades y la misma actitud de Jesús. ¿Y qué hacemos? ¿Le cerramos la puerta? No queremos hablar. O le ponemos un precio a nuestra conversación, ¿no? Y decimos, ¿no? Esto para los psicólogos que te cobran 25.000 pesos. Tienen la posibilidad de ayudar porque tienen el don también de saber escuchar y saber razonar y tener una coherencia en cuanto a la vida porque juntaron experiencia de toda esa teoría, ¿no? ¿Y ahora qué hacen cuando se encuentran una persona en crisis? Se aprovechan de eso y le ponen un 25.000, 20.000, 9.000, 10.000, 12.000 o ayudan de corazón. Tanta gente que tiene esta profesión para hacerse rico nada más, pero no para ayudar. Y quizás que el don para poder razonar, ser razonables, es saber escuchar, viene de Jehová. Y Jehová no les está cobrando cada segundo de oxígeno. Y si les cobrara, ya saben, ¿no? Lo que vale un metro de oxígeno. Muchos saben. Bueno, 38, para que se... 37, aunque había hecho tantos milagros, delante de él ellos no ponían su fe en él. Para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías que dijo, Jehová, ¿quién ha puesto su fe en nuestro mensaje? ¿Y a quién le ha sido revelado el brazo de Jehová? Isaías también dijo la razón por la que no podían creer. Les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón. Por eso se portan así. Mira, viste, en toda lectura hay una explicación para todo lo que nos surja. Les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón ni regresen a Dios y yo los sane. Isaías dijo estas cosas porque vio la gloria de él y habló acerca de él. De todas formas, hasta muchos gobernantes de los judíos pusieron su fe en él, pero no lo reconocían abiertamente por miedo a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaba más la aprobación de la gente que la aprobación de Dios. Pero Jesús dijo con voz fuerte, el que pone su fe en mí no solo pone su fe en mí, sino también en el que me envió. El que me ve a mí también ve al que me envió. He venido al mundo como una luz, para que nadie que ponga su fe en mí siga estando en la oscuridad. Ahora bien, si alguien oye mis palabras pero no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. Las palabras que he dicho lo juzgarán en el último día. Y si es hoy el último día, no nos pongamos a hacer estupideces. Esa consigna ridícula que hacen algunos que tienen aire y que pueden ser escuchados por multitudes. No, si es hoy el último día, tratemos de vivir con dignidad. El 49 dice, porque no he hablado por mi cuenta, sino que es el Padre que me envió, quien me ha mandado lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar. Y sé que su mandamiento significa vida eterna. Así que todo lo que digo, lo digo tal como el Padre me lo ha dicho. Bien, me voy a quedar con el 50. Vida eterna, su mandamiento. Y sé que su mandamiento significa vida eterna. Bueno, nosotros ya sabemos los mandamientos y todo, pero no sé de qué mandamiento estaba hablando. De salvar al mundo, de no juzgar, de reconocer a Jesús. Bueno, está muy bueno esto, ¿eh? Pensé, no sé por qué pensé que tenía 14 capítulos Juan, pero no tiene 21. Así que bueno, igual, vamos a dejar acá.
para que voy a marcar porque si no marco, después vuelvo a leer el mismo capítulo y no. Para empezar el 13 de mañana, o pasado, o ahora vamos a empezarlo. A ver qué dice. Ahora bien, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de irse de este mundo para volver con el Padre. Por eso, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Estaba en plena cena y el diablo ya había metido en el corazón de Judas Iscariote, el hijo de Simón, la idea de traicionar a Jesús. Así que Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él había venido de Dios y volvería con Dios, se levantó de la mesa, puso su manto a un lado, tomó una toalla y se la ató a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavarle los pies. Y se puso a lavar los pies a los discípulos y a sacárselos con la toalla que llevaba atada a la cintura. Cuando llegó Simón Pedro, le preguntó: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Jesús le respondió: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero más adelante lo entenderás. Todavía no lo entendemos. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le contestó: sí, no te lavo, no eres uno de los míos. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le respondió: el que se ha bañado está completamente limpio y solo necesita lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos, y es que sabía quién lo traicionaría. Por eso dijo: no todos ustedes están limpios. Entonces, después de lavarse los pies, ponerse su manto y sentarse de nuevo a la mesa, les dijo: ¿entienden lo que le he hecho? ¿Entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Por eso, si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo les hice. De verdad les aseguro que el esclavo no es más que su amo ni es el enviado más que el que lo envió. Ahora que saben estas cosas serán felices si las ponen en práctica. Mira, no solamente es leer y leer y leer, sino poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo. No me refiero a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero esto fue para que se cumpliera el pasaje de las Escrituras, que dice: el que comía de mi pan se ha vuelto en mi contra. Le digo esto desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda ustedes crean que yo soy quien dijo ser. De verdad, les aseguro que el que recibe a cualquiera que yo envíe me recibe también a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me envió. Después de decir estas cosas, Jesús se sintió angustiado y declaró: de verdad les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos empezaron a mirarse unos a otros, confundidos por no saber a cuál de ellos se estaba refiriendo. Uno de sus discípulos, al que Jesús amaba, estaba a la mesa junto a Jesús. Así que Simón Pedro le hizo una seña con la cabeza y le preguntó: ¿de quién estás hablando? Entonces él se recostó en el pecho de Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús contestó: es aquel a quien le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. ¿Por qué no quería decir el nombre? ¿Por qué no quería decir el nombre? Después de que Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que estás haciendo, hazlo más rápido. Pero ninguno de los que estaban a la mesa sabía por qué le había dicho eso. De hecho, algunos pensaban que como Judas tenía a su cargo la caja del dinero, Jesús le estaba diciendo: compra las cosas que necesitamos para las fiestas, o quizás que les diera algo a los pobres. Así que en cuanto recibió el pedazo de pan, salió de allí. Era de noche. Quizás no se lo quería decir, no quería decir el nombre para que... No sé, me imagino que si sabes, ¿no? Jesús era físico y espíritu, un ángel, ¿no? Entonces, los ángeles entre ellos se pueden ver. Entonces, Jesús estaría viendo que Satanás estaba ahí, ¿no? Entonces, en realidad, no era Judas el que lo estaba para traicionar, era que Satanás estaba ahí y se iba a meter en Judas.
En realidad no quería decir el nombre porque en realidad era Satanás el que estaba haciendo toda esa confabulación contra Jesús, sí. Entonces no puedo culpar a tal persona porque realmente no estoy convencida de que era él porque no lo vi. O sí puedo decir, era fulano porque yo lo vi que era él. Pero igualmente, si yo amo mucho a una persona que me hizo un daño fuerte, puedo perdonar eso porque somos seres humanos imperfectos y no llevarlo hasta las últimas consecuencias porque sé que esa persona actúa en un momento hormonal o en un momento de debilidad, sí. Puedo si quiero o no, porque algo dentro mío hace que no pueda perdonarlo. Entonces a veces hay traumas que nosotros traemos de niños y podemos volver a conversar con ciertas personas que nos hicieron daño, pero con otras personas que nos hicieron daño, no. Y lo mismo de grande porque los abusos siguen sucediendo de grandes también. 31. Entonces, cuando ya se había ido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado por medio de él. Dios mismo lo va a glorificar y lo va a glorificar enseguida. Hijitos, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo. Un poco más de tiempo me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos se los digo ahora a ustedes. No pueden venir a donde yo voy. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, que así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se tienen amor unos a otros. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿que tú darás la vida por mí? De verdad te aseguro que de ningún modo el gallo cantará hasta que hayan negado 3 veces que me conoces. Ahí, entonces mañana empezaremos el 14, si Dios quiere. Bueno, que tengamos un hermoso día, que Dios nos ayude y nos dé la paz y la destreza mental como para poder sobrevivir un día más acá en la tierra. Gracias. Hasta mañana.